Continuando con el análisis de la dinámica de la partícula, y hemos formulado el concepto de fuerza, vamos a hablar de las unidades. En el sistema internacional, la unidad de fuerza es el newton, y lo vamos a definir como que una fuerza de 1 newton es aquella que a una masa de 1 kilogramo le imprime una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. Otra unidad, por ejemplo, podría ser el sistema CGS, en el cual la unidad es la DINA, y será la fuerza que a una masa de 1 gramo le imprime una aceleración de 1 centímetro sobre el segundo cuadrado. Genéricamente, para cualquier sistema de unidades, la unidad de fuerza será la derivada del producto de una unidad de masa por la unidad correspondiente de aceleración en ese sistema de unidades. Continuando con esto, y dada la definición, la expresión de la segunda ley de Newton como de que la resultante de las fuerzas exteriores que actúan sobre nuestra partícula es igual al producto de la masa de nuestra partícula por su aceleración, vamos a hablar de la fuerza gravitacional. Esta fuerza gravitacional es la que surge a través de una interacción gravitatoria, en este caso de un cuerpo que está en la Tierra, es la que surge por su interacción con la masa de la Tierra. A esa fuerza de origen gravitatorio se lo denomina fuerza gravitacional y el módulo de esa fuerza que actúa sobre los cuerpos que estamos analizando es la que llamamos el peso de estos cuerpos. Entonces retomamos la expresión de la segunda ley de Newton como fuerza igual a masa por aceleración, teniendo esta fuerza como la resultante de las fuerzas exteriores que actúan sobre nuestra partícula. Si esta fuerza es la fuerza de origen gravitatorio, entonces en un cuerpo en caída libre, que lo habíamos definido en su momento como aquel cuerpo que cae libremente bajo la acción de la gravedad y despreciando la fricción con el aire, por ejemplo, la aceleración que tiene un cuerpo en caída libre es la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, entonces, podemos escribir que esta fuerza de origen gravitatorio será igual al producto de la masa de este cuerpo, nuestra partícula, en el caso de, si vamos a analizar partículas, por la aceleración de la gravedad. Y el peso es el módulo de esta fuerza, entonces el producto de la masa, por la aceleración de la gravedad. Ahora bien, la aceleración de la gravedad cambia en distintos puntos de la Tierra, por la forma de la Tierra, y además puede cambiar de acuerdo a la altitud que tengamos sobre la superficie terrestre, es decir, la mayor o menor distancia que hay en promedio al centro de la Tierra. Es decir, el peso no es una constante para un cuerpo, sino que depende de la ubicación en que puede encontrarse en la Tierra. En cambio, sí, la masa es un valor constante para nuestro cuerpo. Entonces, volvemos a esto. Esta es la fuerza peso, es decir, el módulo de esta fuerza de origen gravitatorio. Vamos a ver otro tipo de fuerza ahora. Y voy a retomar un hecho que sucedió alrededor de entre 18 y 20, 22 años atrás, en un vuelo regional de una empresa que se llamaba Interaustral, era el grupo de Austral, en un vuelo regional entre Córdoba y San Luis, creo, sobrevolando la zona de Pampa de Achala. En Córdoba, la zona de Pampa de Achala es la zona que está entre Carlos Paz y Mina Clavero, una zona de montañas no muy altas, pero es una de las partes más elevadas, una de las mayores elevaciones o cercana a las mayores elevaciones en la provincia de Córdoba. En un vuelo se abrió la compuerta principal de un avión turbohélice y se cayó una azafata. Cuando se hicieron las pericias, se determinó que la velocidad de impacto fue de un determinado valor. Y si uno
hiciera los cálculos teniendo en cuenta la altitud del avión, hiciera los cálculos de caída libre, uno le daría un valor mucho mayor de impacto en la superficie terrestre. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, esto lo vamos a analizar a través de un tipo de fuerza que se denominan fuerzas de arrastre, es decir, fuerzas que aparecen cuando una partícula, un cuerpo, quiere desplazarse a través de un fluido viscoso. Puede ser el aire, puede ser agua, puede ser glicerina. En general, cuando un cuerpo pretende desplazarse, intenta desplazarse, y lo hace, a través de un fluido viscoso, se generan fuerzas de oposición al movimiento. Supongamos que acá tenemos un cuerpo que quiere caer, se generan fuerzas que se oponen a ese movimiento, que son proporcionales a la velocidad elevado a un exponente n. La constante b en general tiene que ver con la forma que puede tener el cuerpo que se desplaza, y el exponente, que varía entre 1 y 2, tiene que ver con, entre otras cosas, la viscosidad del medio a través del cual este cuerpo se quiere desplazar. Entonces imaginemos, vamos a imaginar qué pasa cuando una partícula, imaginemos una pequeña esferita, la soltamos desde el reposo y empieza a descender por acción de la fuerza gravitatoria. Imaginemos que el sentido positivo de movimiento es hacia abajo. Entonces, si hacemos un diagrama de fuerzas que actúan sobre este cuerpo, vemos que actúa, por supuesto, la fuerza peso, la fuerza de origen gravitatorio, y esta fuerza que se opone al movimiento, obviamente en un sentido contrario, y planteamos la segunda ley de Newton para esta partícula, teniendo en cuenta el sentido positivo hacia abajo que hemos propuesto. Con lo cual, tenemos, bueno, nuestra fuerza peso mg menos v por v al n, a que es igual a masa por aceleración de nuestro cuerpo. Vamos a analizar qué pasa con esta situación partiendo desde el reposo. Es decir, imaginemos en el instante t igual a 0, soltamos la partícula, este cuerpo que quiere desplazarse hacia abajo. En t igual a 0, ¿qué velocidad tiene? 0. Con lo cual, la aceleración que tiene este cuerpo, ¿cuál va a ser? La de la gravedad. Un instante de tiempo después, ya este cuerpo adquiere una cierta velocidad, con lo cual esta cuenta se hace menor, es decir, el resultado de esta expresión es menor que m por g. Con lo cual, la aceleración va a ser menor que la de la gravedad. Pero tiene aceleración hacia abajo, eso implica que va a aumentar su rapidez, es decir, esta velocidad va a aumentar, y entonces esta expresión va a ser más chica que recién, pero va a tener un valor, es decir, que la aceleración va a tener un valor menor que antes, pero va a tener un valor. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a seguir incrementándose la velocidad. Y así sucesivamente, y va a seguir incrementándose. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta cantidad sea igual a esta. Cuando esta cantidad sea igual a esta, ya la aceleración va a ser 0. ¿Y qué va a pasar? Va a seguir cayendo este cuerpo con velocidad constante. Vamos a llamar a esa velocidad máxima que alcanzó el cuerpo de manera tal que la aceleración después es igual a 0, la vamos a llamar v sub L velocidad límite. Entonces, cuando v es igual a v sub L, velocidad límite, esta expresión se hace igual a 0. Y si quisiéramos calcular el valor de la velocidad límite, es igual, bueno, estamos despejando el valor de acá. Obviamente, ¿qué es lo que pasó con el caso de la azafata? Alcanzó su velocidad límite. Bueno, un ejemplo probablemente no muy, para nada feliz, pero digamos, basándonos en eso, podemos explicar qué es lo que ha sucedido. Ahora bien, B dijimos que tiene que ver con
la forma del cuerpo que se quiere desplazar y n con la viscosidad del medio. Supongamos, si nosotros queremos diseñar un paracaídas, pretendemos que la velocidad límite sea la más pequeña posible. ¿Por qué? Para que la persona, el paracaidista, cuando toque la superficie del terreno, no se haga daño. Es decir, que la velocidad límite que alcanza sea bastante baja. Ahora, si queremos diseñar un vehículo de altísima velocidad y que pueda alcanzar cada vez mayor velocidad, nosotros vamos a pretender que la velocidad límite sea la más alta posible. Eso tiene que ver con lo que a veces se puede observar en los manuales de algunos vehículos como el coeficiente de penetración aerodinámica, C sub X. Esto, digamos, es un pequeño pantallazo sobre lo que el concepto de fuerzas de arrastre, es decir, aquellas fuerzas cuando un cuerpo quiere desplazarse o se desplaza a través de un fluido viscoso. Veamos ahora el concepto de equilibrio, porque nosotros hemos planteado la primera ley de Newton, y si recordamos, cuando la presentamos, una forma de presentarla es: todo cuerpo persiste en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza lo obligue a salir de ese estado. O, la otra forma, probablemente más sencilla: en ausencia de fuerzas exteriores, todo cuerpo mantiene su estado de movimiento. Bien, es decir, que la ausencia de fuerzas o que la sumatoria de fuerzas exteriores sea igual a cero, el resultado es equivalente. Entonces vamos a definir la condición para que una partícula se encuentre en equilibrio, que la resultante de las fuerzas exteriores que actúan sobre ella sea igual a cero. Es decir, en función de esto, una partícula que se encuentra en reposo permanente o en movimiento rectilíneo uniforme es una partícula que se encuentra en equilibrio, porque la única forma de que ocurra eso es que la resultante de las fuerzas exteriores que actúan sobre ella sea cero o que no haya fuerzas. Esta ecuación vectorial, es decir, sumatoria de fuerza igual a cero, esta ecuación vectorial obviamente implica que se desdoble en estas tres ecuaciones escalares, digamos en el caso ya de las tres dimensiones: sumatoria de fuerzas según el eje X sea igual a cero, sumatoria de fuerzas según el eje Y igual a cero y sumatoria de fuerzas según el eje Z sea cero. Es decir, estas son las condiciones de equilibrio para una partícula y que a veces se lo da en llamar la primera condición de equilibrio. Hemos visto hasta ahora casos en que las superficies ejercen fuerzas perpendiculares a ellas. Es lo que llamamos normalmente la fuerza normal, es decir, la normalidad bajo el concepto de perpendicularidad. Sin embargo, vamos a empezar a ver casos en que también las superficies ejercen fuerzas paralelas a ellas, es lo que llamamos las fuerzas tangenciales. Estamos en presencia de lo que es el fenómeno de rozamiento o fricción. Es decir, son fuerzas que de alguna manera disipan energía, lo vamos a ver ya en el capítulo de trabajo de energía, y son fuerzas que de alguna manera dificultan el movimiento, o por lo menos ejercen una resistencia al movimiento cuando hay una intención o movimiento o intención de movimiento relativo entre superficies. Vamos a simplemente enumerar algunos tipos de rozamiento. El rozamiento fluido, es decir, en los fluidos aquellas van resbalando distintas capas de fluido y puede haber de alguna manera lo que llamamos la viscosidad. Cuando hablamos de fluido es el equivalente, es decir, hay una fricción que ocurre entre las distintas capas de fluido que en mayor o menor medida puede dificultar el desplazamiento de este fluido. Eso tiene que ver justamente con el concepto de viscosidad. El rozamiento por rodadura, ya vamos a hacer un comentario en la parte de trabajo de energía, al menos un comentario somero sobre este tipo de rozamiento que tiene que ver con fuerzas que aparecen cuando hay cuerpos rodantes, ¿está bien? El rozamiento interno, esto ya tiene que ver con los cuerpos deformables, con las fuerzas internas que se generan cuando se someten a esfuerzos que provocan deformación. Eso tiene que ver ya con la teoría de los cuerpos deformables, se ven los cursos superiores ya
de la ingeniería para ciertas especialidades, y el rozamiento seco, que es justamente el que vamos a analizar un poco más, que es cuando aparece, cuando hay un deslizamiento o intención de deslizamiento relativo entre superficies. Es decir, imaginemos esto, que tenemos un bloque que está apoyado sobre una superficie y hay intención de desplazarlo. Si nosotros amplificamos la imagen del contacto de alguna de las partes que se encuentran en contacto, podemos ver rugosidades. Esas rugosidades, por más lisas que aparezcan a simple vista, digamos una imagen microscópica lo podría determinar, entonces empiezan a aparecer fuerzas que dificultan el desplazamiento relativo entre superficies. Imaginemos un ejemplo sencillo. Tenemos un bloque que tiene un cierto peso. Imaginemos un ropero, que nosotros queremos mover un ropero, queremos mover un placar. Entonces, bueno, el placar tiene su propio peso, es decir, la fuerza que ejerce la Tierra sobre él. Por supuesto, además hay una fuerza de contacto entre el ropero y la superficie del piso, que acá le estamos señalando por la fuerza normal. Estamos aplicando una fuerza para poder moverlo a este placar o ropero, lo llamamos como F sub A, y aparece, cuando hay una intención de moverlo, la superficie, aparece una fuerza que le ejerce la superficie a la base del ropero o placar, que se opone a la intención de movimiento. Entonces, imaginemos que hacemos, digamos, sobre el ropero una fuerza de 50 newton, no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque aparece una fuerza de 50 newton que se opone al movimiento. Entonces la elevamos un poco, 100 newton. Tampoco se mueve. ¿Qué significa? Que si ahora nuestra fuerza de 100 newton apareció, esta fuerza de fricción aumentó a 100 newton, impidiendo el movimiento. 150, 200 newton, 250 newton, hasta que llega un valor de fuerza en que se principia el movimiento. Y la experiencia nuestra, que alguna vez tuvimos que mover algún mueble de este tipo, muestra que después podemos sostener el movimiento haciendo un poco menos de fuerza que la máxima que hemos aplicado. ¿Qué queremos decir por esto? Que si hacemos una gráfica de la fuerza de rozamiento que aparece en la superficie sobre el cuerpo, hacemos una gráfica de la fuerza de rozamiento versus la fuerza aplicada, al principio, cuando no hay movimiento, esto es una recta a 45 grados porque hacemos una fuerza de 50 newton, aparecen 50 newton, 80 newton, 80 newton, 150, 150. Ahora, llega un valor máximo de la fuerza de rozamiento y luego disminuye. Entonces, a partir de esto, vamos a mostrar sí, experimentalmente se demuestra que la fuerza de fricción de este rozamiento seco que estamos analizando, estas fuerzas son independientes de la magnitud de la superficie en contacto. Dependen de la fuerza de contacto. ¿Cuál es la fuerza de contacto? La normal, la fuerza normal, y el coeficiente de proporcionalidad. Para la fuerza de fricción estática es el coeficiente de fricción estático y para la fuerza de fricción dinámica el coeficiente de fricción dinámica. Ahora bien, ¿por qué ponemos acá que la fuerza de fricción estática es menor o igual que el mu estático por la normal? Por esto, porque es menor mientras no hay deslizamiento y el mayor valor de la fuerza de rozamiento estático es cuando el deslizamiento es inminente. Cuando el deslizamiento es inminente, es decir, que es igual al mu estático por la normal. Luego baja y ahora la fuerza de fricción que aparece es igual al coeficiente de fricción dinámico por la normal, mu sub d por la normal. Es decir, evidentemente como acá hay que hacer un poco menos de fuerza que en el valor máximo de la fricción,
como hay que hacer menos fuerza, concluimos entonces que el coeficiente de fricción dinámico para un par de superficies dadas es menor que el coeficiente de fricción estático. Ahora bien, evidentemente estos coeficientes de fricción dependen de la naturaleza de la superficie, es decir, no es lo mismo acero contra acero, o aluminio friccionando con cobre, o acero contra madera, madera contra teflón, es decir, depende de la naturaleza de la supercaucho contra asfalto, depende de la naturaleza de la superficie en contacto. Y hablando de caucho justamente podemos recrear, digamos, un fenómeno de la vida, en principio un fenómeno de la vida diaria, al menos del conductor. Cuando uno va conduciendo en un camino, supongamos congelado, un camino congelado, o un camino de tierra con bastante pedregullo, o un camino mojado, recomiendan que cuando uno encuentra un obstáculo en el camino y quiere disminuir la velocidad, recomiendan no bloquear los frenos. ¿Qué quiere decir esto, no bloquearlo? Es decir, no pisar el freno hasta el fondo, como pararse sobre el freno para no bloquear las ruedas. Se recomienda que bombear el freno, cosa de asegurar de alguna manera un contacto entre el neumático y la superficie, cosa de no salirse despistado, y además mantener un contacto pleno y poder lograr un mejor efecto de frenado. Es decir, cuando hay un deslizamiento relativo entre superficies, el coeficiente de fricción que está funcionando es el dinámico. Si uno está bombeando el freno y no bloquea las ruedas, el coeficiente de fricción que está funcionando es el estático, que genera una fuerza de frenado, un efecto de frenado más conveniente. Entonces cuando uno va manejando y encuentra una discontinuidad en el camino, un obstáculo, a veces por una cuestión de estrés o lo que sea, tiene el impulso de bloquear las ruedas, pararse sobre el freno. Sin embargo, por suerte, hace bastante tiempo se creó un dispositivo electromecánico que independiza el estado de estrés del conductor del proceso de frenado. Es decir, que por más que se pare sobre los frenos, el freno va bombeando y no bloquea las ruedas. Ese dispositivo, creo que la mayoría lo conoce, y tiene este nombre. Es decir, ya la mayoría de los vehículos de serie vienen con ABS, es decir, y uno cuando pisa fuerte el freno y quiere bloquear la rueda y el vehículo tiene ABS, pareciera que el freno no está funcionando convenientemente como uno cree. No, justamente porque está funcionando el ABS, bombeando, haciendo un efecto como si uno estuviera bombeando el freno. Bien, este es un ejemplo para recrear la idea de la diferencia de los coeficientes de fricción. Continuamos en la próxima.